Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olved y en este video vamos a analizar cómo está hecha mi canción Penitent Spectre, el cual es parte del soundtrack de mi primer videojuego que hice yo solo. La canción en cuestión suena así. Así que si quieren conocer todos estos secretitos, quédense conmigo a lo largo de todo este video. Como dije al principio, si escuchaste bien, es parte del soundtrack de mi primer videojuego. Si no sabías que había hecho un videojuego, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha donde hablo del anuncio para que veas el tráiler del juego. Si lo quieres descargar, es gratis. Fue un regalo de Navidad para todos ustedes. Pero bueno, vamos a ver entonces un poquito. Aquí tengo en realidad dos playlists. Como pueden ver, ese playlist está muy cortito porque yo necesitaba el efecto de sonido o un poquito de la música que tiene que sonar cuando interactúas con el enemigo por primera vez. Entonces, cuando te ve, se dispara este sonido dentro del juego. Okay, esto solamente lo escuchan en el juego, en el track tal cual, no. Pero de aquí partió mucho del diseño de sonido para toda la canción. ¿No? Aquí podemos, por ejemplo, encontrar esto. Hay una automatización. Hay un umbral. Estoy automatizando la velocidad de un LFO. Ok, estoy aquí utilizando un golpe de kick para que se sienta como una especie de latido, ¿no? Porque es como cuando alguien se sobresalta, empiezan a escucharse los latidos cada vez más fuerte. Esto simplemente para darle un poquito más de impacto y pues bueno. Es algo muy, muy simple porque tenemos este efecto. El efecto de caída de un subbajo. Tenemos este que es un bajo Reese, pero que ya tiene todas estas automatizaciones. De hecho, vamos a escucharlo así nada más. Y uno de los principales elementos que estuve utilizando aquí fue esto, el utilizar segundas menores, porque como este tenía que ser un track que te incomodara, que sintieras como que la persecución, que te diera un poquito de miedo, ese es uno de los elementos más importantes, ¿no? Las segundas menores, aparte de otros trucos que vamos a ver en un momento más. Ok, ya hablando así tal cual del track, lo que tenemos primero es el kick. El kick, como realmente este es música para videojuego, no quiero como que fuera realmente algo que te estuviera distrayendo demasiado. Quería que el kick quedara como latido. Ok, por eso está bastante filtrado. No sé si no sonaría así. Tenemos ahí la reverberación, un poco de distorsión. Esto va aquí a este bus antes de pasar todavía al mix. Y tengo aquí un par de patrones, en algunos abriendo un poquito más el filtro o poniéndole un poquito más de volumen. Ok, solamente haciendo estas pequeñas automatizaciones, algunos cambios en el mismo patrón. Fue como abordé esto. De hecho, aquí podemos ver algunas de las variaciones, ¿no? Que no tienen luego full volumen o que hice una copia y esa copia está un poquito más cerrada del filtro. Y todo está sobre esta pista del kick. Ok, y luego tenemos por acá el snare. De nueva cuenta, no quería que fuera un snare que sonara tan común, sino que sonara como un poquito como orquestal, como un golpe metálico, ¿no? Como algo que sonara realmente grande, amenazador. Por eso le puse ese toque como que metálico y que fuera arrastrando. Como pueden ver, estoy utilizando varias capas. Aquí valga la pena aclararlo, estoy utilizando puras cosas que están dentro de FL Studio, de los samples que ya vienen normalmente. Entonces tengo otro kick que me ayuda a darle peso al snare. Que me está dando ahí cuerpo esto. Tengo el clap, varios claps, incluso otras percusiones que no son clap, pero por eso quería que le dieran esa textura como más industrial. Tengo este sonido en reversa.
que en realidad es un clap. Aquí lo podemos encontrar en el mixer. Ok, es esta. Este snare. Este golpe, que es el que le está dando esa tonalidad. E incluso este que es el golpe orquestal. ¿Y por qué quería que tuviera también un toque orquestal? Porque el otro soundtrack también del juego, ese sí es completamente orquestal. Entonces quise tener un poquito de que compartieran esos elementos. De hecho, después voy a hacer el análisis de la música del trailer. Ahí fue donde primero hice el soundtrack, que fue este, luego hice el otro, que es el orquestal, y con el trailer reciclé varios de esos sonidos para que tuviera, digamos, que parte de la esencia de lo que sí iba a ver en el juego, que no fuera un trailer con música o con sonidos que estuvieran por completo separados, ¿no? Ok, entonces esto es principalmente el beat. Realmente no hay mucha más percusión. Por acá nada más tenemos este otro, que tiene algo de reverberación, que sirve como ambiente. Tenemos este efecto de crash. Y como lo pueden escuchar, tampoco es un crash común y corriente, sino que lo tomé y le bajé mucho el pitch. Cambié aquí el multiply, porque normalmente esto suena así. Ok, que sonar un poquito más orquestal. Y también tengo este otro sonido, que yo quería que sonaran como una especie también de sonidos orquestales. Y esto es básicamente toda la batería. Como ven, es bastante simple. Porque volvemos a lo mismo, no es para que te esté distrayendo. Esto lo vas a estar escuchando mientras estás jugando. Entonces tienes cosas más importantes que hacer que poner la atención en la música. Estás jugando, ¿no? Ok, vamos a ver entonces el siguiente elemento, el bajo. Para la línea de bajo, aquí lo que tenemos es esto, que suena como muy electrónico. Y una de mis principales influencias cuando estaba inspirándome para ver cómo hacer esto, incluido el tempo, ¿no? Porque el tempo se siente lento, pero en realidad va a 160. Y me inspiré un poquito en el tema o la música que suena en Resident Evil 2, el remake, cuando te sale el Mr. X, ¿no? Ese Tyrant que te va correteando, que ya hice el gameplay de ese juego completo en mi canal de videojuegos. Si lo quieren ver, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que entiendan un poquito de qué les estoy hablando. Y bueno, me inspiré principalmente en algunos de los efectos de sonido y sobre todo en esto, ¿no? En el drop. No, porque suenan unas ondas senoidales o unos drops así de muy subgraves, que son puros también. El bajo es, podría decirse un poquito medio cyberpunkesco. Estoy utilizando unos de mis presets que ya hice. Es el bajo Reese, que ya hice un video explicando cómo hacer este tipo de sonidos. Y lo estoy haciendo así. Ok, va continuo. Y lo que les comentaba, ¿no? Estoy principalmente utilizando dos notas cuya distancia entre ellos es de una segunda menor o un semitono. Tengo por aquí algunas automatizaciones para irle dando más vida. Lo voy automatizando, abro y cierro dependiendo de ciertas partes, pero se mantiene como que una tendencia hacia arriba, ¿no? Para que cada vez abra más, cada vez deje pasar más sonidos. Y claro, tiene un sidechain bastante fuerte para que no choque con el kick. Aquí lo pueden ver. Ok, y realmente así se la pasa la mayoría del tiempo. En la segunda parte hago una ligera alteración aquí en la línea de abajo que probablemente ni siquiera la hayan notado. Ok, hago este salto casi de octava, como pueden darse cuenta. Esta segunda menor la estoy haciendo por una octava arriba. Y aquí, como el filtro ya está más abierto, ya sigue avanzando la energía, da esa sensación un poquito de progresión, ¿no? Ok, pero vamos a ver ahora el siguiente elemento, la parte de los efectos especiales y las cuerdas. Dentro de mi grupo de Telegram les estuve mostrando un poquito de cómo iba avanzando el track y uno de los que están ahí me dijo que estaría bien que le pusiera alguna especie de cuerda. Y le tomé el consejo y puse este cello, ¿ok? Un cello staccato.
que va doblando las notas del bajo. Aquí pueden ver. Y cada vez simplemente voy agregando octavas. Y a veces haciendo este pequeño juego. Y aquí ya pueden ver al final, ya nada más estoy haciendo octavas. Esta es una práctica bastante habitual en el mundo de orquestar o de hacer música orquestal. Y al final le agrego la última octava, ¿no? Y te da esa sensación como de que va aumentando la tensión, como que todo se va volviendo más amenazante, como que va subiendo la energía. Esto es lo que hice aquí al principio con los staccatos. Y luego, después de cierto momento, porque tampoco podemos tener la tensión todo el tiempo al máximo, lo que hago es meter un break. Voy cerrando el filtro del bajo. Voy metiendo este cello, que vuelve a oprimir las mismas notas, pero esta vez el cambio es más largo. Tiene el doble de duración. Okay, y este cello se va acompañando de las cuerdas. Aquí, como pueden ver, estoy creando una disonancia. Como pueden ver, otra vez una segunda menor, pero para que esto no sonara tan extraño estando así juntas, lo puse una octava arriba. Y luego, tratando un poco de suavizar o de armonizar, entran estas otras cuerdas. Cada vez van apareciendo un poquito más de notas. Sin hacer realmente un acorde, solamente como que intervalos. Aquí, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es que aquí es La y luego su intervalo de segunda menor. Y luego simplemente lo invierto. Ahora el La está arriba y el de segunda menor está abajo. Y al final sí hago un pequeño acorde nada más. Que podría decir que ni ese acorde es también nada más el primer intervalo del acorde de La menor. El acorde de La menor completito tendría que ser así. Lo puedo haber dejado, pero para tener esa también incertidumbre de que no alcanzas a escuchar un acorde completo, me estoy basando nada más en eso, en intervalos. Okay, y esto en conjunción con la disonancia que está creando esto todo el tiempo, pues creo que suena bastante incómodo, ¿no? Si te hace así como que, ay, ¿qué está pasando acá? Otro de los efectos que estoy utilizando es de nueva cuenta la segunda menor, pero esta vez de forma continua. Ok, aquí pueden ver que ese sonido va cayendo un semitono, pero no lo hace inmediatamente, sino que va poco a poco hacia abajo. A veces va hacia abajo, a veces va hacia arriba. Además, el sonido, como lo pueden escuchar, está extremadamente distorsionado. Aquí podemos ver la cadena. No tengo ecualización, me estoy quedando con algunas frecuencias. Luego tengo aquí Maximus. Y es que el sonido también desde origen ya viene bastante distorsionado. Es uno de mis presets que yo hice. Y le estoy metiendo por acá el modo de distorsión de Ribbon, que es muy agresivo. De hecho, este sonido ustedes también lo pueden encontrar, el pad espacial. Se van aquí a la parte de All Byte, vienen aquí los pads y así se llama, ¿no? Tal cual, pad espacial. Aquí está. Y ahí pueden encontrar el mismo sonido, pero obviamente no va a sonar igual porque yo le puse otros arreglos, ¿no? De hecho, solamente para que vean, lo voy a cargar. Para que vean que no está mal usar presets, sobre todo cuando quieren trabajar rápido. Así suena, ¿no? Normalmente este pad. Pero ya metiéndole esa distorsión de Ribbon, pues suena muy diferente, ¿no? Ok, eso es en cuanto un poquito de los efectos. Va sonando a lo largo del track. También por aquí tenemos este de atmósfera. Este es otro preset de Citrus, que lo estoy tocando igual de vez en cuando, siempre sin salirme de ese intervalo de segunda menor, solamente para que sirva de ambiente. Y otro sonido muy importante es este de por acá, que en realidad ya dentro del contexto de la mezcla suena como una especie de brass, ¿no? Como trompetas o trombones, toda una sección de vientos. Pero en realidad es un pad. Aquí lo pueden ver, es el pad celestial, otro de mis presets. Obviamente modificado, adaptado para que no suene
No suena ahí como normalmente, pero lo que me encanta es esto, ¿no? Cómo suena en el contexto. No suena como una especie, les digo, de trompetas o de orquesta. Y también por acá tenemos el último sintetizador, es este que dice String Drama, así le puse de nombre. Es de nueva cuenta otro de mis pads con mucha distorsión. Vamos a verlo, lo tengo aquí en el canal 22. Y este me está funcionando como una especie de melodía. Estoy haciendo estos movimientos con el slide, cambiando igual en octavas. Pero son 2 octavas hacia arriba. Y siempre... Podría decirse casi que la canción la compuse únicamente con 2 notas, ¿no? Con la y la bemol. O sea, ni siquiera acordes. O podría decirse que en todo caso el acorde de... Ni siquiera de la menor. Ahí están todos los efectos. Aquí el distortor es el que está haciendo la magia con el efecto de... o el tipo de distorsión de Wavefolder. Así que realmente son pocos elementos, pero lo que le está dando un poco de vida viene siendo esto, ¿no? Algunos de los cambios pequeñitos en las notas, los efectos ambientales, los movimientos de pitch. Eso es lo que hace que el track, digamos, que se mantenga a flote. Y claro, ya nada más hay para llenar algunos de los huecos, dar más peso e impacto. Una caída con un subbajo, hecho ni más ni menos que con el 3X Oscillator. Una onda triangular, ligeramente, bueno, bastante filtrada para no dejar pasar todos los armónicos. Ok, de repente se sube un drop largo. Este es el drop corto. Y el resto del arreglo nada más es repetir la canción, ¿no? Se repite de aquí en adelante. Es otra vez exactamente lo mismo, porque bueno, así es para el modo de canción, porque dentro del juego tiene que ser loopeable, tiene que poderse repetir una y otra vez. Así que para el archivo de audio que utilicé en el juego, realmente aquí no hice todas estas automatizaciones tan agresivas, para que llegando acá... De hecho, aquí para darle un poquito como de esa ilusión de que se vuelve a repetir, por eso vuelve a aparecer el bajo. Este bajo de acá. Y vuelve a reconectar con el inicio. Entonces lo hice con eso en mente, de que fuera relativamente simple, que se mantuviera en el fondo, que te causara esa tensión utilizando únicamente 2 notas y nada más. Y ya bueno, aquí para la canción pues ya como pueden ver silencié esto, lo copié exactamente todo igual, lo silencié y ya nada más por aquí dejé las automatizaciones de salida. Y puse este último efecto para que cortara la cola de reverberación con un beat crush. Nada más este efecto de beat crush. Y ya, ¿no? Para que desapareciera el volumen. Podría decirse que fue algo un poquito perezoso, un poquito flojo. Pero bueno, ahí lo tienen. Así es como hice el soundtrack de mi videojuego. Si lo quieren seguir escuchando completito, quieren jugarlo, como les dije, están los links abajo en la descripción y en el comentario fijado. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video y nos vemos en la próxima.